pero les mandé el Power. Después el capítulo se los voy a mandar porque tengo muchas cosas marcadas que por ahí los pueden ayudar, como ser algunas cuestiones que están relacionadas con los criterios de causalidad, para que vean cómo eso reaparece, pero nada más que eso, no se hagan problema. No es que les voy a tomar de vuelta los criterios de causalidad, pero aparecen plasmadas en el texto. Fíjense que acá, por ejemplo, un estudio de corte es un diseño observacional, analítico, longitudinal, y acá ya habla de prospectivo y retrospectivo de corte, acá específicamente, prospectivo y retrospectivo. Fíjense cómo aparecen las clasificaciones que vimos en el capítulo 4, y ahora vamos a ver nuevas clasificaciones. Yo voy a empezar primero aclarando lo que aclara el texto acá, que lo tengo en la transparencia, en el Power. Acá ustedes van a ver el término corte en dos sentidos. No se traten de no mezclar las cosas acá. Porque el término corte se utiliza para decir un grupo de sujetos que tienen alguna característica en común o un conjunto de características en común y son seguidos en el transcurso del tiempo. Por eso acá va a hablar, cuando hablemos del estudio de cohorte, va a hablar de la cohorte expuesta y la cohorte no expuesta. ¿Por qué? Porque si cohorte refiere a un grupo de sujetos que tienen alguna característica en común, por ejemplo, la cohorte expuesta, cuando elijamos en el diseño los expuestos y los no expuestos, la cohorte expuesta va a ser el grupo de sujetos que tienen en común la exposición. Y la cohorte no expuesta van a ser el grupo de sujetos que tienen en común que no están expuestos a la causa o al factor de estudio. Por eso acá dice, generalmente la exposición, en el caso nuestro que nos ocupa, generalmente la exposición al factor de estudio o la no exposición también, y que son seguidos en el transcurso del tiempo. Una corte puede tratarse de una generación, o sea, definida por la fecha, por el mismo año de nacimiento, grupo profesional, o sea, son médicos, son farmacéuticos, son bioquímicos, personas que presentan una determinada exposición, fueron tratadas con algún medicamento, o tuvieron alguna exposición a algún factor de estudio, puede ser alguna característica genética o una comunidad definida geográficamente, como en el caso del estudio Framingham, que acá lo va a nombrar bastante porque es un estudio de cohorte súper famoso. Acuérdense que el estudio Framingham es el estudio en donde, entre todos los datos que se sacaron, uno de los datos es que el hábito de fumar tiene un 60% más de riesgo de enfermedad cardiovascular. Y un montón de cosas más, porque siguieron a toda la ciudad de Framingham. Acuérdense que hicieron un seguimiento de más de 20 años y yo creo que después lo siguieron más. Hay varias partes de ese estudio que siguieron a toda la ciudad de Framingham. Los norteamericanos no se andan con chiquitas en eso. Y la seleccionaron, les comenté en alguna de las clases, me parece, pero lo vuelvo a comentar porque hoy vamos a ver qué importante es eso. Lo seleccionaron justamente porque en un estudio de cohorte, que yo tengo que hacer un seguimiento de muchos años, tengo que elegir gente, tengo que elegir una muestra que yo pueda predecir, entre comillas, después siempre me va a pasar que alguno va a abandonar, pero elegir gente que trate de no abandonar. Bueno, Framingham se le dice una de las ciudades más felices de Norteamérica, porque la gente se va poco de Framingham, no se va de Framingham. Entonces, si yo elijo gente de esa ciudad, normalmente la gente vive, nace, se desarrolla y muere en esa ciudad. No me pregunten por qué, debe ser, no vi, está en el este de Estados Unidos, me parece, pero no sé, no me acuerdo bien. En un momento busqué, ahora no me acuerdo. Pero le dicen una de las ciudades más felices porque la gente se queda. Entonces, bueno, qué mejor que esa ciudad para hacer un estudio de corte, donde la gente, si uno tiene que hacer un seguimiento de años, se quede ahí. Después vamos a ver que eso es muy importante cuando elegimos los grupos de gente que no me abandone si yo tengo que hacer seguimientos largos. Así que el término corte refiere a grupo de sujetos. Entonces vamos a tener la corte de expuestos, las cortes de no expuestos, etc. Y después tenemos el estudio de corte, que es lo que ustedes conocen, ya vimos, que es un diseño observacional analítico longitudinal en el que se comparan dos cortes, o lo que es decir lo mismo, dos grupos dentro de una misma corte, que difieren por su exposición al factor de estudio con el objetivo de evaluar una posible relación causa-efecto. Y acá lo han visto ya, pero así sería más o menos el diseño, el esquema del diseño. Voy a elegir
un grupo de expuestos o con causa o expuestos al factor de estudio, con el factor de estudio, un grupo de no expuestos que lo voy a usar de grupo control. Voy a hacer un seguimiento a lo largo del tiempo y voy a ver cuántos enfermos o cuántos aparecen con el efecto y cuántos no tienen el efecto en el grupo de expuestos y cuántos desarrollan la enfermedad en el grupo de no expuestos y cuántos no desarrollan la enfermedad en el grupo de no expuestos. Esto ya cuando vimos el análisis de los trabajos de investigación ya lo habíamos visto. Entonces, siempre teniendo esto como norte, siempre voy a usar el mismo ejemplo, expuestos al humo del cigarrillo y enfermos cardiovasculares o algún otro ejemplo, pero ese es el ejemplo que siempre tomo como base para que se entienda todo mejor. Y ahora vamos a las clasificaciones. Acá se complica, no se complica, pero hay una de las clasificaciones que es bastante, en principio, difícil de hilar, por eso vamos a hacer un trabajo de relación y de hilación hoy, para que cuando ustedes vuelvan a leer el texto, vean cómo reaparece una de las clasificaciones. Es analítico, ya dijimos, ustedes eso ya saben bien por qué, relaciona variables causa-efecto, es un diseño longitudinal, o sea, hay una secuencia temporal entre las variables que yo voy a medir, están expuestos a la causa y luego del seguimiento y de un tiempo aparece el efecto o no aparece, pero siempre espero que haya una secuencia temporal o un delta temporal entre la causa y el efecto, eso lo hace longitudinal. Es observacional, o sea, yo no manipulo ni asigno los factores de estudio. Yo acá tengo que elegir pacientes que fumen, pacientes que no fumen, no los hago fumar yo, no intervengo, no asigno factores de estudio, es un típico diseño observacional. Dentro de, según el inicio del estudio en relación a la cronología de los hechos, puede ser prospectivo, retrospectivo o ambispectivo. Es el único diseño analítico que tiene las tres posibilidades. Recuerden que de los tres diseños analíticos que nosotros vamos desarrollando, vimos ensayo clínico aleatorio, que solamente puede ser prospectivo y no de otra manera. Después vamos a ver la clase que viene, casos y controles, que solamente puede ser retrospectivo y no de otra manera. Y el corte es el único de los analíticos, de estos tres analíticos que nosotros vamos a ver, o sea, de los que relacionan variable causa-efecto, que puede ser prospectivo, retrospectivo y por lo tanto puede ser ambispectivo. El diseño de corte puede ser las tres cosas. Prospectivo, yo tomo expuestos y no expuestos, al humo del cigarrillo, por ejemplo, con el hábito de fumar, fumadores, no fumadores, si puedo, en la medida que debería, elegir fumadores que recién empiezan a fumar, que empiezan a fumar en los últimos 3 meses, empezaron a fumar, personas que no fumen, y lo sigo a lo largo del tiempo, a ver, 20 años vamos a ponerle, para ver si le aparecen o no enfermedades cardiovasculares. Ese sería un prospectivo. Retrospectivo, tomo fumadores y no fumadores, pero en historias clínicas. Entonces voy a analizar los fumadores de la década del 70, si tengo historias clínicas o registros médicos, y lo sigo del 70 al 90. Entonces, 20 años lo sigo también, pero lo sigo en historias clínicas. Ahí estoy haciendo un retrospectivo. Después vamos a ver, que esto también va a hacer mucho hincapié en algún momento el autor, el retrospectivo, la información está registrada en este caso en una historia clínica, y si la historia clínica no está bien conformada, la información de exposición que yo tengo es paupérrima. Entonces, los resultados de un diseño retrospectivo siempre van a ser de menor calidad que un prospectivo, porque si alguien no anotó algo en la historia clínica que a mí me interesa, lo pierdo, y a veces lo puedo recuperar, pero es dificilísimo recuperar información, por ejemplo, en este caso de la década del 70. Entonces, los diseños retrospectivos siempre tienen una menor calidad, para decirlo con términos que ustedes ya manejan, una menor validez interna, un retrospectivo, que un prospectivo. Pregunta, por ejemplo, después preguntar en el examen. Si usted tiene que elegir entre un estudio de corte prospectivo y retrospectivo, ¿cuál elegiría y por qué, si le interesa lograr un estudio con mayor validez interna? Y ustedes me dirán, el prospectivo, porque el retrospectivo tiene tales características respecto al prospectivo, que tiene tales características, y eso lo hace mejor. Bueno, ahora ya las vamos a desarrollar, no se asusten. Por lo tanto, si tengo que puede ser prospectivo o retrospectivo, puede ser ambispectivo. O sea,
Yo agarro historias clínicas del 70, me vengo hasta el 2004 y si los pacientes están vivos y los puedo contactar, puedo hacer un prospectivo de acá en adelante. Entonces combino un diseño retrospectivo donde yo seguía a los pacientes en historias clínicas, los contacto en vida hoy y los sigo 20 años más, 10 años más, o si son muy jóvenes van a tener, podemos hacer 30 años también, si fuera. Entonces, es el único, decíamos, de los analíticos. Después podemos hacer de estudios descriptivos con estas combinaciones, pero de los analíticos es el único que tiene las tres combinaciones, prospectivo, retrospectivo y introspectivo. De todos modos, cuando veamos descriptivo no nos va a interesar mucho esta clasificación, porque no hay muchas variantes en eso para la descripción, pero sí para el tema analítico, donde yo relaciono variables causa-efecto. Acuérdense que los descriptivos no relacionan variables causa-efecto. Y ahora viene la clasificación que no es problemática, pero es la que normalmente, históricamente, desde que doy esta materia, es la que más les cuesta, y yo acá es la que hago el mayor esfuerzo. Primero porque las otras ya las vimos. ¿Qué es esta? Según se utiliza un grupo de comparación interno o externo. Entonces tenemos dos tipos, estudio de cohorte con grupo de comparación interno o estudio de cohorte con comparación de cohorte interna, son dos formas de llamarlo, estudio de cohorte con grupo de comparación externo o estudio de cohorte con comparación de cohorte externa. O sea, acá cuando dice cohorte de comparación se refiere de dónde saco el grupo control, o sea, el grupo de no expuestos. Vamos a ver que acá en el estudio de cohorte hay una relación directa entre, según como yo elija los expuestos, van a quedar delimitados de alguna forma de dónde voy a sacar los no expuestos. Entonces, entendiendo más o menos cómo elijo los expuestos, ustedes van a ver que tengo pocas posibilidades después para elegir los expuestos. Los no expuestos. O sea que el centro de selección, lo que tengo que seleccionar bien son los expuestos acá, porque después los otros me quedan condicionados a los no expuestos. El grupo control me va a quedar condicionado a cómo yo elegí los expuestos. Vamos a ver que en este caso de controles no es tan así. Siempre hay una relación, pero no es tan así como acá. Y después tenemos según la fecha de inclusión de los participantes. Esto lo vamos a ver al último de todo, una de las últimas clasificaciones, donde tengo a corte fija, donde yo fijo un N, elijo los expuestos y los no expuestos en un momento dado del tiempo, si hago un prospectivo, y de ahí en adelante largo y sigo a esos pacientes. Por ejemplo, elijo 100 expuestos, 100 no expuestos y los sigo a lo largo del tiempo. Sigo a esos 200 en conjunto y los sigo y no incorporo más gente. Eso normalmente se hace con seguimientos largos. Cuando hago seguimientos de 10 años, 15, 20 años, yo paso con un número fijo y de ahí voy siguiendo. Cuando los seguimientos son más cortos, si yo tengo un grupo de investigación muy pequeño, que no puedo seguir tanta gente, si son seguimientos de 2 meses o 3 meses, a veces suelo empezar, por ejemplo, con 10 expuestos y 10 no expuestos. Los sigo, si el seguimiento es de 3 meses, los sigo 3 meses y cuando termino con esto incorporo 10 más de expuestos, otros 10 no expuestos, y voy incorporando gente. O voy incorporando, empiezo con 10 y veo si me va bien, incorporo otros 10, pero siempre lo sigo 3 meses y el que terminó el seguimiento de 3 meses sale del estudio, pero entran nuevos que se van a seguir otros 3 meses. Entonces en un año yo puedo seguir mucha gente, puedo hacer 3 tandas en un año, por ejemplo, o más, dependiendo cómo las superponga. Pero son a corte dinámica, voy incorporando gente. Eso es cuando los grupos de investigación son chicos y no puedo seguir, no tengo gente para hacer un seguimiento tan amplio, ni tengo recursos. Entonces, hago con menos, pero los pacientes van entrando, cumplen el seguimiento, salen y después entra uno nuevo. Y así voy siguiendo gente todo el año y tratando de cumplir mi objetivo. Yo ahora me voy a centrar en esta clasificación. En esta acá. Porque considero siempre es la que más problemática trae. Entonces vamos a concentrarnos en esta. Podemos ver algunas cosas que no están en el Power, que están ahí marcadas. Yo me olvidé hoy de mandarles el capítulo. Ahora cuando termine la clase, instantáneamente les voy a mandar el capítulo 7 para que tengan esas marcas que yo hice, porque por ahí les sirven para ir hilando con todo lo que vamos viendo. Yo les voy a leer lo que dice el texto. El texto, fíjense.
título este no. Cuando habla de tipos de estudio de cortes, bueno, habla de los prospectivos y retrospectivos, que esta clasificación también es muy importante, por eso yo continuamente voy a estar resaltando. Si hacemos un estudio de corte prospectivo, tal cosa. Si hacemos un retrospectivo, tal. Y después aparece esta clasificación. Ya vamos a volver a los prospectivos y retrospectivos, pero como eso ya ustedes vieron esa clasificación, voy a empezar por lo que no vieron y que puede ser más complejo, que los estudios de corte también se pueden clasificar según se utiliza en un grupo de comparación interna o externo. Y acá voy lo que yo extracté del texto, porque dicho en palabras del texto, esto está extractado del texto, fíjense. Los estudios de corte también pueden clasificarse según se utilizan, y después vamos a los ejemplos que yo hice con unos diagramas de Venn. Los diagramas de conjunto son muy útiles siempre cuando uno tiene que hacer estas cosas, porque de esta manera normalmente se entiende mejor. Si no se entiende, ustedes me dirán y buscamos otra manera. Cuando se estudia una sola, o sea, se pueden clasificar según se utilizan un grupo de comparación interno o externo. Fíjense que si estoy hablando de grupo de comparación, estoy hablando según lo que yo use como grupo control. A eso se va a referir con grupo de comparación. El grupo de comparación o de referencia puede ser interno o externo. Ahora vamos a ver interno a qué y externo a qué. Entonces, acá nos dice, cuando se estudia una sola corte general, acá dice, por ejemplo, los residentes de un área geográfica determinada, como es el caso del estudio Framingham, que es una ciudad, puede distinguirse dos cortes internas como consecuencia de la clasificación de los sujetos de la corte general en expuestos y no expuestos. O sea, que el estudio va a ser con grupo de comparación interno cuando yo defino una corte general, por ejemplo, los residentes del área geográfica que viven en Framingham, en la ciudad, y de ahí saco los expuestos y los no expuestos. Por eso se llama con grupo de comparación interna o estudio de cohorte interno, porque yo saco los expuestos y los no expuestos de la misma población general. Ahora vamos a ver otro ejemplo, con los diagramas de Venn, que se los va a iluminar un poco mejor, me parece. En otras situaciones, no existe una corte general bien definida, sino que la corte expuesta se ha definido por su alta frecuencia de exposición. Por ejemplo, si yo tengo exposiciones raras, yo digo exposición a hexano, ¿qué corte general puedo definir para sacarla? Por ejemplo, digo los habitantes de Framingham, pero yo quiero estudiar la exposición a hexano. Y andás a ver de dónde caracho están en Framingham los expuestos a hexano. Me conviene ir a buscar el grupo de expuestos primero. No puedo definir una corte general. A ver, ¿a dónde están los expuestos? Y después veo con qué comparo. Entonces, son siempre este tipo de estudio con con grupos de comparación externos. Yo primero elijo los expuestos por frecuencia de exposición, porque son exposiciones raras, trabajadores de alguna industria, de algún laboratorio, o alguna exposición a radiación que se da en algún lugar en particular. Pero no lo voy a encontrar en cualquier lado, no son variables comunes. Por eso dice, en estos casos se utiliza una corte de comparación externa formada por un grupo de sujetos no expuestos al factor de estudio que son seguidos simultáneamente a la corte expuesta, por supuesto. Vamos a los diagramas de Venn con un ejemplo también. En los estudios de corte con grupo de comparación interno existe una corte general o población que contiene a los expuestos y a los no expuestos. O sea, yo cuando hago un estudio de corte con grupo de comparación interno, siempre voy a poder definir una corte general o una población a partir de los cuales yo de ahí adentro saco los expuestos y los no expuestos. Por lo tanto, lo que siempre voy a tener que definir primero va a ser definir cuál es mi corte general o población. Por ejemplo, acá en el ejemplo dice corte general, ejemplo, médico de la ciudad de Rosario. O sea, yo defino como mi población general o mi corte general a los médicos de la ciudad de Rosario. Y después, a partir de esa definición que hice del grupo de sujetos, voy a seleccionar dos cortes internas, los expuestos y los no expuestos. Son internos a esa gran corte general, están adentro. Entonces, ahí voy a tener, por ejemplo, si yo quiero relacionar hábito de fumar con enfermedad cardiovascular, voy a tener
la corte de expuestos, que van a ser los médicos de la ciudad de Rosario, que son fumadores, una muestra voy a seleccionar, y una muestra de no expuestos, que serían los médicos no fumadores. Entonces, ahí tengo mis dos cortes internas. Esto sería para variables como el hábito de fumar, que yo si digo, bueno, si agarro los médicos de la ciudad de Rosario, seguro que voy a tener médicos que fuman y médicos que no fuman. Si mi variable sería cómo impacta en la enfermedad cardiovascular en vez del hábito de fumar la dieta vegetariana, bárbaro, yo voy a tener médico vegetariano y médico no vegetariano, voy a poder sin problema sacar ahí expuestos y no expuestos. Ahora, si yo digo expuesto a bromuro de etirio, vaya a saber, ahí no puedo, ahí tengo que ir a buscar a quién está expuesto el bromuro de etirio en la ciudad de Rosario. No puedo hacer un estudio de corte interna con una exposición rara como el bromuro de etirio, por ejemplo, se me ocurre. Para decir algo raro. Entonces tendré que ir a hacer un grupo de comparación, un estudio de corte con grupo de comparación externo. O sea, lo primero que tengo que buscar cuando la exposición es rara y no está presente en una corte general comúnmente, es a los expuestos. Por eso, en este tipo de estudio, en los estudios de corte con grupo de comparación externo, no... Uy, esperen que vengo porque se me pifia el cosa. No existe una corte general de población que contenga los expuestos y los no expuestos. Por lo tanto, definimos la muestra de expuestos primero, que son definidos por su alta frecuencia de exposición. Se usa este diseño de cohortes para exposiciones raras. Ejemplo, yo puse exposición a metilacrilato. Y segundo, ahí después, una vez que ya tengo los expuestos, digo, bueno, los de metilacrilato están en el puerto San Martín, en la fábrica, en una industria de pinturas, ahí están los expuestos, están expuestos a metilacrilato. Si se sigue usando el metilacrilato en la pintura, a lo mejor no se usa más, pero bueno, si se sigue usando, ahí está. Ahora, ¿con qué comparamos? Bueno, ahora debemos seleccionar los no expuestos, que por no pertenecer a la misma corte general de los expuestos, porque los expuestos están ahí todos juntos en la industria, y andás a ver, a lo mejor son de distintos pueblos, de distintas provincias, vinieron a trabajar, se van, o sea que están ahí. Mientras estén ahí yo los sigo, pero no van a ser de la misma población general, que los no expuestos que yo elija para comparar no van a ser de la misma población general. Es muy difícil lograr acá la comparabilidad de grupos en un diseño con grupo de cohorte de comparación, un diseño de cohortes con grupo de comparación externo, porque los no expuestos yo comparo con lo que puedo. Ahora vamos a ver las posibilidades. Entonces, si yo tendría que decir, y acá les pregunto, a esta hora de la noche, 8:26 de la noche, les pregunto estas cosas, pero alguno, si puede, si se le ocurre, porque deben estar quemados ya un lunes, en esta época del cuatrimestre de noche, pero no importa. Yo pregunto, si yo les diría, ¿cuál de estos dos tiene mayor validez interna? ¿Cuál les parece? ¿Será el grupo con grupo de comparación interna o con grupo de comparación externa? ¿Qué les parece a ustedes? Si tuvieran que decir algo y me dicen, a ver, tiren que no hay problema. ¿Se les ocurre? Interno, perfecto. O sea, es este. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando hablábamos de ensayo clínico aleatorio, nos decíamos, la aleatorización hace que los factores de confusión y algunos sesgos se queden distribuidos al azar en la muestra y se compensen un grupo con el otro y que no aparezcan concentrados en algún grupo los factores de confusión. ¿Por qué? Porque los dos grupos, el tratado y el control, el de referencia en el ensayo clínico, al separarlo al azar, me quedaban comparables, me quedaban lo más comparable posible. En los observacionales la comparabilidad es muy difícil de lograr porque yo no intervengo y no separo al azar. Pero si saco los expuestos y no expuestos de la misma corte general o de la misma población general, tengo más probabilidad que estos dos grupos sean más comparables y que los factores de confusión no me influyan tanto. Entonces,
el estudio de corte con grupo de comparación interno tiene mayor validez interna porque los grupos de expuestos y no expuestos son más comparables, o sea, son más parecidos en todo lo que pueda, menos en la exposición, se supone que es lo que yo tengo que evaluar. Mientras que estos, yo elijo los expuestos a lo mejor trabajan en una industria particular, tienen un sueldo particular, qué sé yo. Si digo exposición a hexano son los aceiteros, el proceso de extracción de aceite de soja, por ejemplo, los métodos que se usan, al menos cuando yo hice el profesorado, que hicimos estudiamos todos los métodos de extracción de aceite, etcétera, etcétera. Se le hace normalmente una prensada a la soja, se la muele, se la prensa, se le saca la primera prensada, se hace en frío, yo creo, le sacamos el aceite, pero después queda el resto de aceite, entonces se usa hexano para hacer una extracción con solvente, y después el hexano se evapora y se recircula, se usa el mismo hexano, es un sistema como cerrado. Entonces, los expuestos a hexano estarán en la aceitera del puerto de San Martín. Entonces, bueno, elegimos los expuestos a hexano ahí. Los aceiteros tienen un buen sueldo, tienen buena mutual dentro de lo que es el general común de la gente, digamos. No quiere decir que sean ricos, pero ganan bien, tienen un buen convenio colectivo de trabajo. Entonces, si yo elijo los aceiteros del puerto de San Martín, de alguna aceitera, porque quiero ver la exposición a hexano, si produce, no sé, se me ocurre cualquier cosa, alergia, por ejemplo. Después tendré que elegir los no expuestos. Entonces, ¿qué sería lo mejor acá? Después lo vamos a ver más en profundidad esto, pero ya me adelanto. Fíjense, acá yo podría elegir, por ejemplo, entre los no expuestos, población general. Si la fábrica está en Puerto San Martín, podría ir a los alrededores de la fábrica y seleccionar alguno que no esté expuesto al examen. Una muestra de personas, de sujetos que no estén expuestos. Pero eso a lo mejor no cobran lo mismo, no tienen el mismo acceso a la salud, no tienen el mismo acceso a dietas o divertimentos porque ganan menos, entonces no tienen la misma calidad de vida que los que trabajan en la aceitera. Por lo tanto, ahí se me incorpora algún sesgo. Puede ser que sean para que sean más comparables los grupos, y eso lo tienen también en el texto, lo tienen bien desarrollado o descrito. Dice, bueno, si yo tengo acá un grupo de personas que trabajan en una industria, en los expuestos, como decíamos, que tienen determinado sueldo, determinado acceso a la salud, etcétera, etcétera, debería elegir en la corte no expuesta a trabajadores de otra industria que tengan más o menos un sueldo parecido, que ganen más o menos igual, que tengan acceso a la salud, a la obra social más o menos de la misma calidad. Entonces, eso me asegura que tengan un nivel de vida socioeconómicamente parecido y entonces ahí los grupos van a ser lo más comparable posible. ¿Qué pasa? Que a lo mejor esa industria está en otra ciudad o tengo que trasladarme, entonces a veces es difícil, pero eso sería lo mejor de comparar, que los grupos me queden más comparables cuando uso trabajadores de otra industria, bueno, que no estén expuestas a hexano, por supuesto. Hay a veces, en algunas plantas, donde los administrativos están separados de los de planta, que no están expuestos al hexano, se usan los administrativos. Entonces yo voy a la planta, voy al edificio donde están los administrativos, le hago el seguimiento y después me voy a la planta y le hago los seguimientos de los que están expuestos al hexano. Entonces también se pueden usar administrativos. A veces no se puede usar nada de eso. Cuando somos muy pobres, no podemos. Entonces lo que hacemos es comparamos con registros, o sea, hacemos el seguimiento con los expuestos a hexano, por ejemplo, y vamos a ver que una de las posibilidades, ya la vamos a ver, es comparar no con un grupo de sujetos expuestos, sino con los registros. En algunos países hay registros sobre incidencia de enfermedad muy bien hechos. Entonces comparamos con la incidencia de la misma enfermedad que nosotros esperamos que aparezca, decíamos alergia, por ejemplo, en la población general. Y entonces yo comparo mi grupo con la incidencia que tengo en mi grupo con la incidencia que tengo en la población general. Aclaro esto porque la incidencia, cierren los ojos que voy a bajar muy rápido, y acá tenemos el concepto de incidencia. ¿Qué es la incidencia? Es la cantidad de casos nuevos de una patología, de una enfermedad,
que se presenta en un periodo de tiempo específico y determinado en una población. Eso se va a medir, por ejemplo, en casos nuevos por día, casos nuevos por semana, casos nuevos por año, por mes, como se quiera. Yo acá les puse un ejemplo para que ustedes puedan introducirse a este concepto, porque lo que tiene un estudio de corte de bueno es que puedo calcular incidencia, y con el cálculo de incidencia puedo calcular parámetros estadísticos que me relacionen, que me den una idea de fuerza de asociación entre causa y efecto. Lo que habíamos visto en el criterio de causalidad, la magnitud de la asociación. O sea, cuando puedo calcular incidencia, puedo calcular esos parámetros estadísticos. Por eso la incidencia es tan importante. Entonces, lo que yo haría, cierren los ojos otra vez que voy a subir. ¿A dónde estará? Estaba acá, pero me voy a ir acá, al diseño. Fíjense, yo voy a elegir expuestos. Acá decíamos que podíamos poner otros trabajadores como no expuestos en una industria, que ganen más o menos lo mismo, que para ser comparable a los grupos, que ganen más o menos lo mismo, que tengan un nivel sociocultural más o menos parecido para que no tener factores que me influyan. Si uso población general, la comparabilidad no va a ser la misma en un diseño de estudio de cohortes con comparación externo, porque justamente decíamos, acá vamos a tener los trabajadores expuestos. Entonces, puedo usar población general, voy a incluir bastante sesgo, pero puedo usar población general, y si no uso población general, voy directamente a elegir los expuestos al exano, decíamos, le voy a hacer el seguimiento para ver cuántos desarrollan alergia y cuántos no, y yo voy a poder medir incidencia. En el seguimiento voy a poder ver cuántos nuevos alérgicos por unidad de tiempo voy teniendo. Entonces voy a tener un parámetro de incidencia. Vamos a poner cualquier cosa. 3 alérgicos nuevos por mes. Son 100 trabajadores, 3% de incidencia por mes. Listo, tengo un 3%. Y puedo ir al registro de incidencia de alergia de la población general. En Argentina eso casi que no existe, pero en otros países existe. Entonces, digo, a ver el Ministerio de Salud de Santa Fe, por ejemplo, ¿cuál es la incidencia en la provincia de Santa Fe de alergia todos los meses? Y entonces a lo mejor la incidencia en la provincia es de 1 por mes. Entonces decir, che, en este grupo de expuestos externos está aumentada porque tengo 3 por mes, tengo 3%. Ponele. Y en el otro tengo 2 por mes, que a lo mejor reflejan el 0,5%, porque no vaya a saber en la población de Santa Fe cuánto daría. Pero tengo una incidencia más baja en la población general que en mis expuestos. Entonces puedo presuponer que la exposición a hexano produce alergia. Esas son las 3 variantes, ya las vamos a profundizar, pero ya me adelanto, porque van a ver que esta clasificación la va a reflotar en por lo menos 3 partes de lo que sigue del artículo. Cualquier duda, ustedes me van chiflando y me van preguntando. Otra característica que nosotros ya nombramos, esto voy a ir bastante rápido porque ustedes ya lo manejan, que los estudios de corte pueden ser prospectivos y retrospectivos. Acá hay una cuestión muy importante en los prospectivos. En los prospectivos, el investigador parte de la formación de los grupos de sujetos expuestos no expuestos a un posible factor de riesgo y los sigue durante un tiempo para determinar las tasas de incidencia, otra vez, del desenlace, o sea, de la aparición del efecto de interés o de mortalidad, si fuera que uno quiere ver mortalidad en ambos grupos. El carácter prospectivo, fíjense, el carácter prospectivo significa que el investigador recoge la información sobre la exposición cuando se inicia el estudio e identifica los nuevos casos de la enfermedad o de las funciones o las defunciones que se producen, defunción, acá está separado, acá debería ir junto, defunciones, o sea, si hace mortalidad, las defunciones, o sea, los muertos, que se producen a partir de ese momento, es decir, el inicio del estudio es anterior al desarrollo de los hechos. Esto permite que uno vaya midiendo muy correctamente la secuencia temporal entre la exposición y la aparición de enfermedad. Cosa que no vamos a poder hacer en los retrospectivos, porque, por ejemplo, si yo sigo una historia clínica, a lo mejor el tipo va una vez por año a ver al médico y en un retrospectivo, si yo lo hago siguiendo una historia clínica,
mejor el tipo va una vez por año a control. Y entonces yo voy a tener un delta de error de más o menos un año en el diagnóstico. Pero en los prospectivos, normalmente los seguimientos son durante todas las semanas o todos los meses. Por lo tanto, yo voy a tener un delta de error mucho más chico. Yo voy a poder medir la relación temporal entre causa y efecto mucho mejor que en un retrospectivo. Entonces, el prospectivo va a tener eso, que la exposición y la aparición del efecto y la secuencia temporal entre que estoy expuesto y que me aparezca la enfermedad, la voy a poder medir con mucha precisión y exactitud, cosa que no voy a poder en un retrospectivo. Bueno, en un estudio retrospectivo, ya lo saben, lo vamos a ir rápidamente en esto, tanto la exposición como la enfermedad ya han ocurrido cuando se lleva a cabo el estudio. La identificación de las cortes expuestas y no expuestas se basa en su situación en una fecha previa bien definida, o sea, uno va a elegir seguir historias clínicas desde el 21 de mayo del 70 hasta el 30 de junio de 1990, por ejemplo. O sea, uno define fecha. Es suficientemente lejos en el tiempo para que la enfermedad de estudio haya tenido tiempo de desarrollarse, así tenemos que tener en cuenta el seguimiento tiene que estar acorde con la historia o la evolución natural de la enfermedad y se determina en cuántos sujetos se han presentado el efecto de interés. En algunas circunstancias, bueno, los podemos hacer ambispectivos. Bueno, acá otra vez caemos en lo que decíamos. Pueden ser internos con grupo de comparación interno o externo, esto ya lo vimos. De alguna manera, acá otra vez en los externos, acuérdense que el grupo se define primero la corte expuesta por su alta frecuencia de exposición y después vemos con qué comparamos y acá va a aparecer también el tema de con qué comparo, después lo vamos a ver del grupo no expuesto, pues vamos a seguir puntualizando todo, de dónde saco los expuestos, de dónde saco. Bien, acá lo que se adelanta, que después lo voy a aclarar otra vez, es lo que yo ya dije. Cuando uso un grupo de comparación externa, lo mejor es seguir trabajadores, fíjense, acá en el ejemplo se lo dice. Supongamos que se desea estudiar si un determinado agente químico aumenta la incidencia de cáncer. La corte expuesta la forman los trabajadores de una industria expuestos al producto químico. Fíjense que yo acá elegí por su alta frecuencia de exposición, por lo tanto estoy haciendo un estudio de cohortes con comparación externa, porque elegí primero los expuestos. Mientras que la corte de comparación la podrían formar trabajadores de otra industria no expuestos a dicho producto. En este caso no existe una única corte general, porque yo elegí trabajadores de otra industria y a lo mejor están en otra ciudad y trabajan en cosas absolutamente distintas, sino que las cortes son grupos de sujetos seleccionados de forma independiente. No pertenecen a la misma corte general. Entonces, eso es lo que normalmente se hace. Pero ¿qué pasa? A veces se puede usar población general. Paso al siguiente. En otras circunstancias no existe una corte general bien definida, sino que la corte expuesta se ha definido por su alta frecuencia de exposición. Bueno, pero esto es lo mismo, perdón. No me pasó, porque lo achiqué. Achico de nuevo. En ocasiones, la corte externa de comparación puede provenir de la población general, o sea, los no expuestos, en el caso de ser estudio de corte con grupo de comparación externo, pueden ser la población general. Y estaría formada, dice, por una muestra de la misma que sería seguida simultáneamente a la corte de estudio. O sea, ahí también podemos elegir, si no tenemos trabajadores de otra industria, bueno, no tenemos nada, le decimos población general. Si no tenemos tampoco población general, lo que decíamos antes, tomamos como referencia información registrada procedente de población general. Por ejemplo, valores de incidencia del mismo efecto que nosotros esperamos encontrar. Ya a esta altura deben tener un bollo, pobres chicos. Pero bueno, venimos por ahí. Se va a poner un poco peor a lo mejor en algún momento y después se aclara todo. Identificación de las cortes. Fíjense que acá teníamos los tipos, acá arriba teníamos tipos de estudio de corte, vimos prospectivo, retrospectivo, con grupo de comparación interna, con grupo de comparación externa.
antes de empezar con la identificación de las cortes, o sea, metodológicamente, cómo yo elijo los expuestos y los no expuestos, que algo ya vimos, antes dice estimaciones que pueden realizar en los estudios de corte. Yo esto no lo puse en la transparencia, pero bueno, después se los mando, lo tienen en el... Como los estudios de corte prospectivos son longitudinales, normalmente en el retrospectivo también se puede hacer los cálculos, pero es más difícil porque tengo que tener buenos registros. Así que vamos a tomar como ejemplo el prospectivo. ¿Qué puedo calcular yo en número que me interesa y que después lo vamos a ver que parece entre las ventajas del estudio de cohortes prospectivos sobre todo? Primero, la incidencia de la enfermedad en los sujetos expuestos y en los no expuestos. Esto es importantísimo. Número de casos nuevos de la enfermedad por unidad de tiempo. Esto es fundamental porque me va a permitir comparar un grupo con el otro. La incidencia, si mi factor de estudio, mi exposición, es la causa de una enfermedad, yo voy a tener una incidencia aumentada en los expuestos de esa enfermedad. O sea, voy a tener más sujetos por unidad de tiempo que se van a enfermar en relación a los no expuestos. Acá puse otra vez la definición que vimos, que la tienen en la transparencia en la última página. A la vez, con esa incidencia, yo puedo calcular parámetros estadísticos que me den fuerza de asociación, como es el riesgo relativo. Y esto, acá aparece, esto para que veamos la relación, como todo tiene que ver con todo, diría, hubiera dicho el famoso periodista. Magnitud observada de la fuerza de asociación. Acuérdense que el riesgo relativo es uno de los parámetros estadísticos cuantitativos que me dan medida de la fuerza de asociación. Y eso lo calculo, el riesgo relativo, a partir de las incidencias, de las tasas de incidencia. Por eso es tan importante que puedo calcular tasas de incidencia. Y después, otra cosa, es la diferencia de incidencias como medida del impacto potencial que tendría la eliminación de la exposición. O sea, yo puedo ver las tasas de incidencia en mis no expuestos y puedo ver la diferencia en las tasas de incidencia entre expuestos y no expuestos. Si la tasa en los expuestos de incidencia, o sea, el número de enfermos es mayor por unidad de tiempo que en mi no expuesto, ahí va a haber una diferencia. Esa diferencia es una medida de qué pasaría con los expuestos cuando yo elimino la exposición. Y eso, acuérdense que es un criterio de causalidad que es disminución del riesgo después de la reducción de la exposición. Eso para que vean cómo aparece, cómo va apareciendo todos los conceptos que ya vimos acá. O sea que yo puedo calcular, a mí la que más me interesa que se acuerden es esta. Acuérdense que pueden calcular incidencia de la enfermedad. Y eso, a partir de eso pueden calcular riesgo relativo y después diferencia de incidencias. Las calcularon y después. Bien, nos vamos ahora, volvemos para aquí. Identificación de las cortes. O sea, acá me va a hablar de cómo, en general, de qué tengo que tener en cuenta para elegir las cortes expuestas y no expuestas, y a la vez después me va a hablar de dónde saco los expuestos, de dónde saco los no expuestos, y otra vez me lo va a comparar con grupos de comparación externa, con grupos de comparación interna. Van a ver, esto se ve como un déjà vu, vamos y volvemos continuamente. Por eso les decía, si entienden la clasificación de diseño de corte con grupo de comparación interna y diseño de corte con grupo de comparación externa, van a entender todo lo que sigue, si no se les va a hacer un matete. Por eso, hoy tómense el tiempo, lo que no entiendan me lo preguntan, si hay algo que después les surge con el tiempo, porque esto también necesita metabolización, para usar un término bioquímico, me preguntan en las consultas, en las próximas clases, y vamos a ir comparando continuamente. La clase que viene vamos a ver casos y controles, que es el capítulo 8, y ahí vamos otra vez a comparar todo. Después vamos a ver los estudios híbridos, que también ahí hay una mezcla de estudio corte con casos y controles. Fíjense, para que la duración del estudio, el costo y el tamaño de las muestras sean mínimos, hay que seleccionar a individuos que tengan una alta probabilidad de presentar la enfermedad o desenlace de interés y excluir a aquellos que ya la presentan o que no pueden desarrollarla. O sea, esto es importante porque acuérdense que si yo hago un estudio de corte fijo, tengo que decir, lo sigo tanto tiempo, 10 años, 3 meses o 20 años, y ahí tengo que calcular el tamaño de muestra mínimo que necesito y a la vez no pasarme porque todo es costo económico. O sea, yo puedo decir, y bueno, para no errarle elijo 3.000 expuestos y 3.000 no expuestos. Bueno, eso sería bárbaro, pero a veces no se puede porque uno no tiene los medios económicos para
seguir a 6.000 personas, pues 3.000 expuestos y 3.000 no expuestos, tiene que seguir 6.000 personas. Entonces uno tiene que tener en cuenta cuánto va a durar el estudio, qué costo voy a tener yo disponible, y eso me va a definir hasta cierto punto qué tamaño de muestra al menos mínimo debo necesitar. Acuérdense que en el estudio corte hay seguimiento. Cuando hay seguimiento yo tengo pérdida, la gente se muda, se aburre de que le vengamos a preguntar y a evaluar y que le hagamos electrocardiograma, ecocardiograma cada tanto, entonces, y a lo mejor abandona. Entonces uno tiene que tratar de llevarse bien con la gente y elegir gente que trate de no abandonar. Por eso yo les decía que el estudio Framingham se hizo con la ciudad que tenía menos movilidad. O sea, la gente de Framingham nacía en Framingham, estudiaba en Framingham, se quedaba en Framingham a trabajar, tenía los nietos, los bisnietos y moría en Framingham. Entonces dijo, la mayoría. Entonces dijo, hagamos con Framingham el estudio, tenían que hacer 20 años de seguimiento. No andemos con chiquita y sigamos a todo Framingham, dijeron los yanquines. Hoy es el Día Internacional de la Investigación Clínica, chicos, me había olvidado. Así que miren, hacemos un homenaje a la investigación clínica nosotros con esta materia. Bien, sigo. Cualquier pregunta ustedes me chiflan, ¿eh? Están ahí todavía, se escucha. Están ahí, sí, están acá. Están todos acá, parece. Sí, se me mueve el mouse y todo. Esperen, ¿no? Sigo. Dados que son estudios analíticos, acá van a repetir cosas que yo ya dije, pero el machaque nunca viene mal. Dado que son estudios analíticos, estudian una presunta relación causa-efecto. La consideración más importante que dijimos al principio es la comparabilidad de las cortes expuestas y no expuestas, así como asegurar que se dispone del número suficiente de sujetos con las características predictoras más importantes y de desenlaces observados durante el estudio a fin de permitir un análisis válido. Acá cuando habla de análisis válido se refiere al análisis estadístico. O sea, lo que decíamos antes, debemos intentar lograr la comparabilidad de los grupos entre los expuestos y los no expuestos y a la vez tener un número de sujetos lo más grande que se pueda, porque si tenemos pérdida y llegamos al fin del estudio con 5 expuestos y 2 no expuestos, no vamos a poder hacer un análisis válido. Necesitamos un N que se mantenga a lo largo del seguimiento. Debemos asegurar eso. Y otra vez, fíjense otra vez, por eso les decía, esto es un déjà vu. Cuando se utiliza una corte interna, o sea, cuando hago un estudio de corte con grupo de comparación interno, dado que la corte no expuesta procede de la misma población que la expuesta, la comparabilidad es fácil de asegurar. Entonces volvemos acá arriba de lo que dijimos antes. Acá, como los expuestos, cuando uso corte interna de comparación, y los no expuestos proceden de la misma población general, están todos adentro de la misma corte general, la comparabilidad de grupos es mejor. Por tanto, traducido, como bien dijo la compañera antes, la validez interna va a ser mayor porque tengo mayor comparabilidad. En cambio, cuando la corte de comparación es externa, o sea, un estudio de corte con grupo de comparación externa, donde yo elijo primero a los expuestos y después veo con qué comparo, es más difícil asumir que ambas cortes proceden de la misma población y, por tanto, se dificulta lograr la comparabilidad. Por lo tanto, voy a tener menor validez interna. Y por otro lado, ya me adelanto, no solo voy a tener menor validez interna, sino que la extrapolación de resultados a la población general va a ser más difícil y por lo tanto voy a tener menor validez externa. Volviendo a los de corte interna. Los de corte interna, por mayor comparabilidad, los de corte interna, como es más fácil asegurar la comparabilidad de los grupos, van a tener mayor validez interna y por otro lado van a ser más fácil de generalizar los resultados a otras poblaciones. Por lo tanto, van a tener mayor validez interna y mayor validez externa por ende. Mientras que lo contrario es en los grupos con grupo de comparación externo. Pobre chico, hasta ahora un lunes. Pero bueno, es así. Después lo leen tranquilo. Cualquier cosa ustedes me preguntan la clase que viene o cuando
cuando se les ocurra preguntarte, vamos a dar consultas. Ahora sí, seguimos con el tema identificación de la corte, pero ahora nos vamos a concentrar en la identificación de la corte expuesta. ¿Cómo seleccionamos los expuestos? Y acá otra vez va a aparecer lo que dijimos, esta clasificación de corte interna, corte externa, otra vez va a aparecer. Fíjense, tenemos 3 opciones en general para elegir los expuestos. Población general, o sea, yo puedo elegir los expuestos de la población general, puedo decir Ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, y elegir una muestra de la población. Acá otra vez vuelve el Sturm und Drang. En ocasiones se desea que la cohorte sea representativa de la población general de un área geográfica bien definida, como es el estudio Framingham, o como sería estudiar población de Rosario, por ejemplo, o población, ya les digo, del departamento Rosario, el departamento casero, no sé cómo se llama. A partir de esta corte general, los individuos se clasifican en expuestos y no expuestos. Este tipo de diseño es útil para investigar la relación entre uno o varios factores de riesgo y una o varias enfermedades frecuentes en la población. Es conveniente seleccionar un área geográfica en la que la población sea estable, con pocos fenómenos migratorios y en la que se pueden identificar claramente hospitales y centros de salud de referencia donde con toda probabilidad acudirá la mayoría de la población cuando se enferme, de forma que se facilite el seguimiento de la corte. Fíjense, volvemos otra vez. Soy repetitivo, chicos, discúlpenme. Es así. Fíjense lo que les dice acá. Si yo elijo población general para sacar los expuestos, dice, normalmente voy a elegir una muestra o una corte o un grupo de sujetos que sea representativo de una población. Por lo tanto, dice, a partir de esta población que yo defino, o a partir de esta corte general, los individuos se clasifican en expuestos y no expuestos. Por lo tanto, fíjense que está haciendo un estudio de corte con grupo de comparación interno, porque me está diciendo que define una corte general, en la mayoría de las veces, y a partir de esa corte general clasifica expuestos y no expuestos. O sea que si elijo como expuesto población general, ya los no expuestos van a salir de la misma población, de la población general. Por lo tanto, cuando elijo población general como expuestos, o saco los expuestos de la población general, estoy haciendo un estudio de cohorte con grupo de comparación interna. ¿Qué tengo que tener en cuenta para no incorporar sesgos de selección? Porque dice, es conveniente seleccionar un área geográfica en la que la población sea estable por los seguimientos, lo que decíamos antes. ¿Por qué seleccionamos Framingham? Porque la gente no se iba de Framingham. Si yo los tengo que seguir durante 20 años, por lo que sea, con pocos fenómenos migratorios y en la que se pueden identificar claramente centros de salud donde la gente vaya por norma a hacerse atender, por ejemplo. Acá sería muy fácil en Rosario, en Córdoba, en Buenos Aires o en algunas provincias hacer estudios seleccionando pacientes de un área de salud. ¿Qué hay que tener en cuenta? Muchas cosas. Acá la práctica. Cuando tengan problemas con esto, tienen que hablar con gente que haya investigado esto para... Nosotros, por ejemplo, cuando empezamos a hacer... Nosotros intentamos hacer seguimiento, intentamos porque no lo logramos, pero aprendimos mucho. Cuando empezamos con la enfermedad celíaca, empezamos planteando seguimientos de un año, una vez cada 6 meses, con los diagnosticados de enfermedad celíaca en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela. Hay un grupo de gastroenterólogos especialistas en el diagnóstico de enfermedad celíaca que son bárbaros, son reconocidos a nivel nacional y algunos a nivel internacional. Incluso ellos fueron a congresos, cuando nosotros hicimos ciertos trabajos, ellos los fueron a presentar porque ellos viajan por el mundo por ahí. Nosotros empezamos a hacer seguimiento, bueno, nos quedó un N de 2. Cuando terminamos el seguimiento, los únicos que tenían los 3 seguimientos, o sea, al inicio, a los 6 meses y al año, que serían los otros 6 meses, nos quedaron 2 de N, o sea, no podíamos hacer nada, no podíamos hacer ninguna estadística con eso. ¿Por qué? Porque más del 50%, por ejemplo, se iban a diagnosticar al hospital de niños, porque están los especialistas ahí, pero la mayoría de los pacientes que iban eran pacientes que tenían obra social, que eran de un pasar socioeconómico importante, y entonces no volvían a hacerse atender al hospital. Iban para diagnosticarse y después se iban al privado, por lo tanto nosotros los perdíamos. Habíamos elegido mal la muestra.
Solo quedaban los pacientes de bajos recursos que siguen yendo al hospital, pero no les queda otra. Y esos son menos. Entonces, se nos había quedado muy poco. No hicimos más seguimiento. Ahí usábamos, cuando hacía los sueros de diagnóstico, los remanentes de suero en el diagnóstico, y trabajamos con esos chicos. Si los podíamos contactar de nuevo mejor, y si no, solamente nos concentrábamos en los parámetros de laboratorio que tenían la base de datos del hospital y el momento del diagnóstico, que los remanentes de suero nos llegaban a nosotros y nosotros hacíamos análisis. Pero fíjense que hacer seguimiento es muy difícil. Para eso solamente grafico con ese ejemplo esto, que las cosas son muy disímiles. Entonces uno debe hacer, si uno elige pacientes de una, por ejemplo, si uno elige el Hospital Centenario, uno tiene que elegir pacientes, por ejemplo, tanto expuestos como no expuestos, que tengan domicilio en Rosario, que sean fáciles de ubicar y un montón de cosas más que después vamos a ver también, y lo tienen ustedes desarrollado en la forma de seguimiento y selección. Pero en general, esto que les quede claro, si ustedes usan población en general, van a estar haciendo un estudio de cohorte con grupo de comparación interno, porque van a seleccionar alguna población general, o de una ciudad, o de una profesión, y después de ahí van a sacar expuestos y no expuestos. Fíjense, este tipo de estudios es deseable por su capacidad de generalización. Por lo tanto, pregunta, si yo les digo, es muy específica esta pregunta, pero para que ustedes se me despierten un poco también. Si yo en el examen les pregunto, ¿de dónde sacaría los expuestos para lograr la mayor validez externa de un estudio? Ustedes me van a decir, elijo los expuestos y no expuestos de la población general. ¿Por qué? Porque van a ser los que tienen mayor capacidad de generalización, van a ser los estudios con mayor validez externa. Pero pueden, bueno, ¿cuál es la contra? Suelen ser muy caros y presentan una elevada proporción de pérdida en el seguimiento, porque la población en general es muy vivaracha, va, viene de acá para allá, y se muda, se mueve. Entonces tendremos que elegir los sujetos que tienen posibilidades mayores de quedarse en el estudio. Por eso les digo, debemos seleccionar pacientes que tengan domicilio en Rosario y se queden ahí. Y si no, después podemos elegir la tercera opción, que vamos a ver cuál es, cuando esto no nos da la economía para hacer un estudio en población general. Ahora vamos a ver. Además, a no ser que el estudio se limite a sujetos con un alto riesgo de padecer la enfermedad o desenlace de interés, el tamaño de muestra necesario para que aparezca el número suficiente de casos puede ser muy elevado. Esto es una cuestión muy interesante que vamos a ver posteriormente, pero yo ya me adelanto, como estoy haciendo con todo en este texto. Me estoy adelantando. ¿Qué pasa? Debemos seleccionar enfermedades que los sujetos tienen alto riesgo de padecer, porque si no, vamos a tener que elegir un N muy grande. Vamos a ver que este, lo vamos a ver ya en un rato, es una de las dificultades que tiene el estudio de cohorte. Por ejemplo, si yo tengo una enfermedad que en la población en estudio tiene un riesgo de 1 en 100.000 personas, o sea, de 100.000 expuestos, 1 desarrolla la enfermedad. Estamos hablando de una enfermedad que tiene un riesgo de 1 en 100.000. Fíjense que yo, para posiblemente encontrar 25, tengo que hacer un seguimiento en 2,5 millones de personas, porque tengo que hacer 100.000 por 25. Si voy a encontrar uno cada 100.000, y 25 a mí me asegura una estadística potable para ver si realmente hay capacidad, es la causa o no, para hacer el estudio estadístico. Por lo tanto, debería seguir a 2 millones de personas solo en los expuestos y después otros 2,5 millones en los no expuestos. Entonces, enfermedades que tienen bajo riesgo en la población normalmente no se estudian con un estudio de cohortes, podemos ver eso. Porque tendría que seguir un número muy grande de pacientes y eso es recontra súper costoso. ¿Cuál es la segunda posibilidad? Fíjense, esta me la van a reconocer. Grupos especiales en los que la exposición es frecuente. Cuando la exposición es rara, fíjense, cuando la exposición es rara, las dificultades y el costo que representa estudiar una muestra de la población general son muy importantes o son importantes. Por ello es preferible seleccionar un grupo específico de individuos expuestos al factor de estudio. O sea, fíjense, no dice seleccionar una cohorte general, dice
seleccionar un grupo específico de individuos expuestos a factor de estudio. Y ya aclaró que cuando la exposición es rara, o sea que ya me está diciendo que acá vamos a hacer un estudio de corte con grupo de comparación externa, no vamos a tener corte general. Y después, como dice acá, compararlo con una muestra de no expuesto en la medida que se pueda. Con frecuencia se seleccionan sujetos que trabajan en una determinada industria o ocupación, ya que en ellos la exposición de interés es más frecuente, existe una menor probabilidad de pérdida en el seguimiento, suele disponerse de información relevante en los registros médicos y laborales y en muchas circunstancias son sometidos a exámenes médicos periódicos. Estos grupos son fáciles de seguir y permiten obtener un número suficiente de personas expuestas en un periodo de tiempo razonable. O sea, tienen esa ventaja. Yo, como decíamos, los expuestos a exámenes están en la aceitera de Puerto San Martín. Voy a la aceitera, los busco, los selecciono, los tengo ahí, van a trabajar, no van a... Entonces ahí es más fácil seguirlo, es más fácil encontrar un número suficiente de personas, son todos los que trabajan ahí adentro, y es más fácil. Además, dado que suelen haber estado expuestos a una elevada intensidad del factor de estudio, si existe una relación causa-efecto, se necesitarán menos individuos para demostrarla que si hubiera estudiado una muestra de población general, porque ahí están concentrados y están bastante expuestos. ¿Cuáles son las contras? Decíamos, menor validez interna, porque la comparación normalmente el grupo de no expuesto no va a ser comparable, y por otro lado, decíamos también que tienen menor validez externa por la generalización de los resultados. Pero bueno, tienen estas ventajas. Si los costos son muy grandes, si la exposición es frecuente en la población y no puedo hacer con población general porque me sale muy caro, decíamos que la opción A de población general normalmente eran caros. Este tipo de estudio normalmente es caro. Acá decíamos, muy caros. Entonces, a veces lo que hago es elegir sujetos que son fáciles de seguir, los denominados grupos especiales que facilitan el seguimiento entre los que están ustedes los estudiantes universitarios. ¿Por qué? Siempre, acá, selección. ¿En qué época si ustedes tuvieran que elegir, por ejemplo, un grupo de expuestos que sean alumnos de la Facultad de Bioquímica y te tienen que hacer un seguimiento de 3 años a esos alumnos. Y tenemos que elegir, bueno, vamos a elegir en el 2024. ¿En qué fecha del cuatrimestre o del año académico, para tomar todo el año, vamos a tomar del 31 de marzo al 20 de noviembre, que dura el año académico, ¿en qué fecha ustedes seleccionarían las muestras de expuestos y no expuestos de alumnos de la Facultad de Bioquímica? ¿Qué se les ocurre? Cuando los alumnos están cursando, supongo. Exacto. ¿Y qué fecha? ¿Es más cerca de marzo o más cerca de noviembre? De marzo. Bien. Error. ¿Por qué? Porque cuando vengan los exámenes de mayo, se me fueron la mitad de los participantes. O sea, salí a hacer encuesta y entrevistas que no van a tener, o sea, seleccioné los grupos y cuando lleguen los exámenes parciales de marzo, más de la mitad de los alumnos abandonan la facultad. Entonces, si es la Facultad de Bioquímica, nunca elijan las cortes en marzo, más vale más cerca de agosto, yo diría, o después de mayo, cuando pasen los primeros parciales. Porque fíjense que si ustedes agarran 200 alumnos, 100 expuestos y 100 no expuestos, pónganle el hábito de fumar. Y los van siguiendo, cuando lleguen los parciales, se le van los alumnos. Entonces, no siempre para asegurarse en ese caso, cuando son alumnos universitarios, uno ya los agarra o en segundo año, cuando el alumno ya se quedó, o más tirando a fin de año, cuando el alumno se supone que rindió los parciales, se quedó y va a seguir. Es una cosa loca esto, pero es una pregunta que uno hace para que vean la complejidad de elegir gente acá, que uno a veces lo programa bárbaro, y después cuando hay cuestiones prácticas que uno tiene que tener en cuenta al seleccionar muestras. Por eso siempre, si les toca alguna vez investigación clínica, tienen que ir hablando con gente que haga investigación clínica, que lamentablemente en la facultad nuestra hay poca, y en la facultad de medicina también hay poca. También hay poca, hasta en la facultad de medicina, porque muchos estudian rata, ratón y qué sé yo, pero no hacen investigación con humanos. En Argentina normalmente, salvo en Buenos Aires, los grandes hospitales que ellos tienen
tienen casi un desparpajo para hacer investigación clínica. Nosotros cuando en la ciudad de Buenos Aires hay un hospital, el Hospital Udaondo, que es un hospital, para que se imaginen lo que es ese hospital, es un hospital solo para gastroenterología, es un hospital en gastroenterología, son todos gastroenterólogos ahí, y ahí están los capos máximos de enfermedad celíaca. Ellos hicieron estudios, no sé qué comité de ética se lo autoriza, nosotros estábamos medio horrorizados cuando veíamos los tipos de estudios, pero ellos lo toman como normal. Yo le pregunté, conversamos con algunos del grupo de investigación y les preguntábamos, y ellos decían, no, pero es el protocolo. Le hacían biopsia a los controles. Agarraban control y le hacían biopsia. Para el patrón oro, o sea, el patrón de referencia en el diagnóstico de enfermedad celíaca, sigue siendo la biopsia intestinal. Entonces, ellos tenían sospechosos de celiaquía que iban a biopsia, y a los controles le hacían biopsia también. Entonces, eso es una cosa rara, pero bueno, ellos lo hacían. Nosotros al medio que nos quedábamos. Entonces, bueno, ahí sí hay formas hay mucha gente que hace investigación clínica. En el ámbito nuestro hay menos, lamentablemente. Pero bueno, volviendo a esto, disculpen que me fui para otro lado, que en otras situaciones, entonces, los grupos se seleccionan porque permiten recoger información que se desea de forma más sencilla, menos costosa y facilita el seguimiento. Entonces, los médicos, los profesionales de la salud, cualquiera sea, bioquímicos, farmacéuticos, enfermeros, alumnos universitarios, embarazadas, son de elección, porque el alumno universitario, si yo lo agarro ya, que ya se decidió quedarse en la facultad y va a seguir en segundo año, tercero y cuarto, yo una vez que lo selecciono, sé que lo voy a encontrar en la facultad, entonces es fácil contactarlo si uno tiene alguna duda o para el seguimiento, si uno lo ve cada mes o lo que sea. Lo mismo pasa con el médico, va a estar en el hospital trabajando, el bioquímico va a estar en su laboratorio, el farmacéutico en su farmacia. Entonces son fáciles de ubicar, y si le tenemos que hacer alguna pregunta o fuera del seguimiento o durante el seguimiento es fácil. Lo mismo que las embarazadas. Las embarazadas, si el periodo de seguimiento es de algunos meses, yo sé que las embarazadas van a control cada tanto tiempo, una vez por mes, una vez cada 15 días cuando se acerca la fecha de parto, entonces las encuentro más fácil. Fíjense que acá estoy definiendo una cohorte general. Si uso grupos especiales que facilitan el seguimiento, voy a estar haciendo un estudio de cohorte con grupo de comparación interno, porque yo voy a decir las embarazadas y de ahí saco las expuestas y las no expuestas, los alumnos universitarios de tal facultad o de tal universidad, y de ahí saco los expuestos y los no expuestos. Acá siempre voy a estar definiendo una corte general. Por lo tanto, este tipo de selección de los expuestos me hace que el estudio va a ser un estudio de corte con grupo de comparación interno, porque estoy definiendo una corte general que son los médicos, los enfermeros, los bioquímicos, los farmacéuticos, los alumnos universitarios, y de ahí adentro saco los expuestos y no expuestos. Por lo tanto, son los expuestos y no expuestos internos o están dentro de la cohorte que yo definí. Bueno, estas ventajas también las presentan las mujeres embarazadas, ya que acuden con frecuencia a los centros de salud para el control de su embarazo. Dado que además el periodo de seguimiento necesario es corto, los estudios de corte han sido muy utilizados para evaluar riesgo teratogénico de fármacos u otras exposiciones, bueno, en el caso de embarazadas, ¿no? Riesgo teratogénico es riesgo de que le produzca un daño al bebé, algún fármaco o alguna exposición particular. Aunque las ventajas de utilizar cortes seleccionadas hacen que esta estrategia sea de preferencia en muchas ocasiones, siempre que se utilizan cortes no representativos de la población general, se debe ser cauto a la hora de aplicar el resultado a la población como conjunto. Fíjense, si yo uso estudiantes o alumnos universitarios, acá los alumnos universitarios no representan a la población en general, porque tienen una edad, normalmente están en un rango etario entre los 18 y los 25, 30 años. Van a tener, normalmente van a tener dietas y ritmos de dormir de circadianos en cuanto al sueño
sueño, vigilia, muy distintas a personas que a lo mejor no estudian. Entonces, o no cursan la carrera universitaria. Entonces, normalmente acá va a estar un poco resentida la extrapolación a la población general. Entonces, van a tener mayor validez interna que un estudio con corte de comparación externa, pero menos que cuando uso población general. Y a la vez, respecto a los que están hechos en población general, van a tener menor validez interna y menor validez externa. Pero si no puede ser con población general, esto es de elección. Tienen, como decíamos, esas ventajas, facilita el seguimiento, se hace más barato, pero la extrapolación, vamos a tener que ser cuidadosos a la hora de extrapolar los resultados a población en general, porque acá son como subconjuntos de la población general los grupos en los que está facilitado el seguimiento. Bien. Identificación de la corte no expuesta. Ya vimos que los expuestos pueden salir de esos 3 tipos, al menos, de poblaciones. Población general, pulso alta frecuencia de exposición. Acá la función del control, como siempre, eso ya lo habíamos visto en otro momento, la función de la corte de referencia o de los no expuestos es estimar la frecuencia que tendría la enfermedad en la población de donde provienen los individuos que componen la corte expuesta si no existiera la exposición. O sea, vamos a ver cómo aparece la enfermedad en un grupo de pacientes de sujetos que no tienen la exposición. Y vamos a poder controlar tasa de incidencia también ahí. Si la frecuencia es similar en ambos grupos, sugiere que el factor de riesgo no aumenta la probabilidad de desarrollar la enfermedad. Si yo la incidencia es la misma o la frecuencia en que aparece la enfermedad es igual en un grupo que en otro, en los expuestos que no expuestos, voy a decir, ahí no hay relación causa-efecto. Para poder efectuar esta afirmación, la corte no expuesta debe ser comparable a la expuesta respecto a las variables que se consideran pronósticas de la enfermedad, a excepción del factor que se está estudiando. Para decirlo de otra manera, el grupo de expuestos, si no expuesto, en este caso el de no expuesto, porque estamos hablando de seleccionar la corte no expuesta, debe ser comparable en todo, menos en la exposición, respecto al grupo de expuestos. Yo ya nombré todas las posibilidades que tenemos de comparación, de población general, incluso registros. Pero fíjense lo que le dice acá, que resume un poco lo que decimos. La elección del grupo de comparación, o sea, en este caso de los no expuestos, deriva directamente de la elección de grupos de expuestos. Y acá otra vez volvemos con lo mismo, fíjense. Si se selecciona una corte general, como es en el caso A y C de lo anterior, o sea, fíjense, achico un poco, como es este caso A y los grupos de seguimiento que selecciona una corte general, acá dicen otras palabras que yo ya les dije, pero bueno, si se selecciona entonces una corte general en la que los sujetos son clasificados según su exposición, la referencia natural es el grupo formado por los sujetos que no representan la exposición, o sea, sacado siempre de la corte general. A este grupo, control o de referencia, se le denomina corte interna, ya que proviene de la misma corte general que se estudia. La utilización de una corte interna no solo aumenta la probabilidad de que tanto expuestos como no expuestos proceden de un mismo subgrupo de la población, sino que habitualmente implica que también estarán sujetos a los mismos procedimientos de seguimiento y tendrán, por lo tanto, la misma probabilidad de que se les detecte la enfermedad. Entonces, fíjense que la selección de los grupos expuestos va a condicionar a los no expuestos. En el caso A y C tenemos esto, definimos corte general y tienen entonces estas características. La selección de una corte, fíjense, la selección de una corte externa suele ser la mejor, y otra vez, por eso le digo que esto es repetitivo, si entendieron esa clasificación de corte externa, corte interna, la selección de una corte externa suele ser la mejor elección para estudiar exposiciones raras o exposiciones a posibles factores de riesgo laborales o ambientales.
aunque será más difícil asegurar que las dos cortes procedan de una misma población. Por esta razón, el problema que puede plantear los posibles factores de confusión se acentúan en estos estudios. Por eso decíamos que tienen menor validez interna cuando elijo como comparación una cohorte externa. Las cohortes pueden ser diferentes en otros aspectos importantes, además de la exposición a la variable de interés, capaces de influir sobre la enfermedad. Algunas de estas diferencias, potencialmente generadoras de confusión, pueden medirse y llegar a controlarse, pero otras son desconocidas o imposibles de determinar. Y acá les dice que la cohorte externa, lo que ya nombramos, tienen que tener el grupo de comparación. Si elijo primero los expuestos porque la exposición es rara, deben tener características demográficas, socioeconómicas y otros factores relevantes, tienen que ser parecidos para que no influyan en los resultados. O sea que acá otra vez le dice algo parecido a lo que yo ya repetí varias veces. Otra cosa que les dice, una alternativa, si no comparo con población general, es obtener registros y comparar con registros, lo que hablábamos también desde el principio que dimos el ejemplo. O sea que acá tienen otra vez un ejemplo. Después cualquier cosa, ustedes lo van leyendo, cualquier duda, lo revemos. Otra cuestión, bueno, acá hay un ejemplo interesante porque para tener en cuenta cuando uno elige los no expuestos. Dice, fíjense, el ejemplo está muy interesante. La consideración de que las personas seleccionadas por su exposición puedan estar más o menos sanas que la población general se refiere no solo a la exposición de interés, sino también a otros factores etiológicos. Fíjense, por ejemplo, si la exposición de interés, o sea, yo quiero estudiar como factor de estudio el uso de anticonceptivos orales, el problema es decidir si el grupo de comparación deben ser mujeres que no los utilizan o limitarse a mujeres que utilizan otros métodos de anticoncepción, ya que las que no utilizan ningún método pueden ser diferentes de las que sí los toman en relación con sus prácticas sexuales, deseo de quedar embarazadas o situación fértil. Por lo tanto, si mi variable de interés acá es ver algún efecto relacionado con la exposición y selecciono el uso de anticonceptivos orales, deberé utilizar como grupo de no expuestos mujeres que utilizan otros métodos anticonceptivos que no sean los anticonceptivos orales. ¿Por qué? Porque van a ser comparables en cuanto a su interés de no quedar embarazadas, y eso lleva a que tengan comparabilidad en otras cuestiones, como ser prácticas sexuales o deseos de quedar embarazadas o no, o la situación de fertilidad. A lo mejor si como exposición pongo a alguien que tiene menopausia, esa no va a ser una comparación, no van a ser un grupo comparable con las que usan anticonceptivos orales porque ya por edad van a ser diferentes. Entonces, esas cuestiones también se deben tener en cuenta a la hora de elegir el grupo. No solo si está expuesta o no, sino también tener en cuenta que sean comparables en todo lo que se pueda. Este es un ejemplo para mostrar eso. Otra cuestión que también lo vamos a ver en casos de control es que a veces se puede usar más de un grupo de comparación. Yo acá podría usar, por ejemplo, personas que utilizan otros métodos anticonceptivos como grupo 1 de no expuestos a comparar, y podría usar otro grupo que no usa ningún método anticonceptivo como un segundo grupo a comparar. Entonces tendría el grupo de expuestos y tendría dos grupos de no expuestos. Uno que usa otros métodos anticonceptivos que no sean los anticonceptivos orales, y otro que no usa ningún método anticonceptivo. Por ejemplo, gente que quiera quedar embarazada, entonces no va a usar ninguno. Se pueden usar más de un grupo de comparación, como dice acá. Ahora, es un lío, chicos, usar más de un grupo de comparación. Yo todos los trabajos que tuve acceso de leer, al menos, nunca participé en uno, pero sí he leído bastante. Y es un lío, porque a veces, ¿qué pasa? Uno cuando compara los resultados, compara con un grupo y le da una cosa y compara con otro y le da otra. Entonces, ¿con cuál te queda? Entonces, muchas veces se usa lo mejor que se pueda y no se usan dos grupos, porque es muy difícil después analizar resultados. A veces, si los resultados concuerdan más o menos, pero a veces son discordantes cuando hay esa diferencia,
y entonces a veces las inconsistencias nos producen más lío porque no las podemos explicar a que usar un solo grupo y ver qué pasa con un solo grupo. Entonces, a veces normalmente se usa un solo grupo de no expuestos, lo mejor seleccionado que se pueda, y no dos grupos no expuestos o dos grupos de comparación. Vamos a ver que en caso de control le pasa lo mismo. En caso de control a veces también se pueden usar dos grupos controles o más, pero normalmente es para mayor lío, digamos. La otra clasificación que habíamos visto, vamos a ir rápidamente, pues ya más o menos se las expliqué, esto no tiene mayores inconvenientes, es la corte fija o la corte dinámica. Se habla de corte fija cuando solo se incluyen los individuos que cumplen los criterios de inclusión en la fecha de inicio del estudio. O sea, yo digo fumadores, por ejemplo, que hace 3 meses que empezaron a fumar y no fumadores, arranco, tomo un nene de 100 fumadores, 100 no fumadores y arranco. Y entonces ahí no cambio el número de personas participantes del estudio. Y la corte dinámica, cuando los individuos se van incluyendo a medida que progresa el estudio. Por ejemplo, yo en vez de empezar con 100 fumadores de hace 3 meses, empiezo con 10. Y tengo 10 no expuestos. Y después voy sumando gente y en la medida que pueda. Y entonces, cuando se cumpla el seguimiento, que a lo mejor puede ser 2 años, 3 años, 10 años, los primeros que entraron van terminando y los que fueron entrando después siguen hasta que cumplan con el seguimiento del tiempo que hayamos prefijado. Entonces, ahí hay una dinámica. Las fechas de inclusiones no son la misma para todos los individuos porque van entrando a diferentes tiempos. Así como van saliendo, digamos, del estudio a diferentes tiempos, mientras cumplan el seguimiento. Medición de la exposición. Esto es sumamente importante, lo dije antes ya también. Uno de los puntos fuertes de los estudios de cortes prospectivos es que permiten obtener una información detallada, precisa y objetiva de la exposición en estudio. Yo los estoy siguiendo, por lo tanto puedo medir detalladamente la exposición, las variaciones que haya, los grados de exposición. Muchas veces, si yo lo tendría que tomar retrospectivo, eso se me pierde. Como decíamos, si yo le pregunto a un paciente cuánto fumó los últimos 20 años, me va a decir, uy, sí, un atado por día más o menos. Ahora, si yo lo sigo, a lo mejor el paciente un año fumó 2 atados, después lo sigo durante 10 años, por ejemplo. Los 2 primeros años fumó 2 atados, después hubo 1 año y medio que fumó 1, y el próximo 6 meses fuma 3 porque estoy muy estresado. O sea, todas esas variaciones en la exposición que a mí me permiten aplicar el gradiente biológico, lo que vimos como criterio de causalidad, solo lo podemos hacer en un estudio prospectivo, porque ahí vamos a tener bien medida la exposición. Yo lo visito todos los meses y tengo mes por mes cómo la exposición al humo, al hábito de fumar, cuántos cigarrillos por semana fumó, cuántos por mes el paciente, el sujeto, lo puedo ir siguiendo. Entonces la medición va a ser detallada, precisa y mucho más objetiva. Por lo tanto, la medición detallada de la exposición permite estudiar el efecto en un subgrupo de sujetos sometidos a determinado grado o subtipo de exposición, o incluso clasificar las exposiciones en diferentes grados para evaluar una posible relación dosis-respuesta, gradiente biológico, acuérdense, relación dosis-respuesta, gradiente biológico. O sea, yo después puedo subclasificar y decir, bueno, estos fumaron un promedio de 2 atados en los 10 años, estos fumaron un promedio de 1, estos fumaron un promedio de 10 cigarrillos por día y estos fumaron 3 cigarrillos por día. Entonces voy a tener distintos grados de exposición. Eso solo lo puedo hacer con precisión y exactitud cuando tengo un estudio prospectivo. Y eso me va a permitir ver qué pasó en los pacientes que fumaron más y los pacientes que fumaron menos respecto al efecto esperado, enfermedad cardiovascular en este caso, en el caso de hábito de fumar y enfermedad cardiovascular. Por otro lado, el grado de exposición puede sufrir cambios durante el seguimiento, por lo que es importante anotar todos los cambios y sus motivos. Entonces, eso nos va a permitir hacer estratos en los expuestos para ver quién fumó más, quién fumó menos
y ver qué pasa eso cuando lleguemos a la final del seguimiento respecto a la aparición del efecto. También me permite los procedimientos para determinar qué sujeto de las cortes desarrollan el desenlace de interés varían en función de la respuesta que se estudie y los recursos disponibles. Pero esta medición debe ser lo más objetiva posible y es lo mejor que podemos hacer en un estudio prospectivo. ¿Por qué? Porque yo voy a tener la secuencia temporal muy bien definida en este tipo de estudios prospectivos. Porque yo les decía, lo cité antes, si yo hago el seguimiento una vez por mes, voy a ver al paciente, la aparición de la enfermedad cardiovascular en el ejemplo de hábito de fumar y de enfermedad cardiovascular va a tener un error de más o menos un mes. O sea, o se la agarró un mes antes o se la agarró un mes después, porque yo le voy a hacer el seguimiento y lo voy a evaluar al paciente. Entonces voy a tener poco error en la medición del desenlace, por supuesto, si uso el mejor recurso disponible para medir el efecto o el desenlace. En el caso de controles, vamos a ver después, que nos dice, vamos a verlo eso, que lo mejor es agarrar pacientes recién diagnosticados. Acuérdense que en el caso de controles yo voy a agarrar enfermos cardiovasculares, no enfermos, y les pregunto si fumaron o no. Ellos dicen, lo mejor es agarrarlo recién diagnosticado, porque recién tiene la enfermedad. Entonces, la secuencia temporal entre la exposición y la enfermedad la medimos mejor. ¿Qué pasa? Que a lo mejor el paciente hace 3 años que tiene síntomas cardiovasculares, se agita cuando camina 2 cuadras y no va al médico. Entonces lo agarramos recién diagnosticado, pero el tipo hace 3 años que está enfermo. Entonces tenemos un error imposible de mensurar. Entonces la secuencia temporal entre que está expuesto y cuándo le aparece la enfermedad, que lo voy a poder definir muy bien en un estudio prospectivo de corte, en un estudio de caso de controles no es fiable. Lo puedo medir, pero no va a ser fiable. Porque a lo mejor, ya les digo, entre otros, lo vamos a ver en la clase que viene, el paciente a lo mejor hace 3 años, 2 años, 1 año que está enfermo y lo diagnosticamos recién ahora porque se le ocurrió ir ahora a consultar al cardiólogo sobre esos síntomas. Entonces, el estudio prospectivo de corte es el mejor estudio observacional que tenemos para definir la relación entre exposición y efecto, o exposición al factor de estudio y desenlace. Es la forma más exacta y precisa que tenemos para medir esa secuencia temporal. Es lo mejor que tenemos como estudio observacional. Seguimiento. Bueno, el seguimiento después lo leen tranquilo. Yo voy a poner algunas cosas. Esto que está puesto en mayúscula es gracias a un alumno, que ahora no me acuerdo el nombre, pero me lo encontré y nos reímos mucho con el alumno. Primero le digo, me dejó en una posición, me dejaste en offside, pero bueno, fue todo para bien. Pero la primera vez que lo encontré le digo, ¿cómo me hiciste esto? Pero está bien, te hizo bien el alumno. Después siempre le agradecí. Pero al principio... El seguimiento. El seguimiento de un estudio corte normalmente es un periodo prolongado. Entonces, debemos ir recogiendo la información de los factores de riesgo, las enfermedades que se van produciendo y hacer un registro sumamente detallado. Ahora, tenemos que tener en cuenta muchas cosas. Si yo sigo fumadores y no fumadores a lo largo del tiempo, para ver si aparece enfermedad cardiovascular, una cosa muy interesante que a tener en cuenta es, si alguno de los fumadores deja de fumar, se lo excluye del estudio. Y si alguno de los que no fumaban empieza a fumar, se lo excluye del estudio. No lo podemos cambiar de grupo. Cosa que pasó, y esto les cuento, por eso está en mayúsculas, ¿sí? Y siempre lo remarco, porque en una materia posterior de farmacia, una profesora, hablando de esto, les dijo, bueno, cuando el que fuma deja de fumar, lo pasamos de grupo, lo pasamos a los no fumadores. Y un alumno, este alumno que no me acuerdo del nombre, le levantó la mano y le dijo, el profesor Pellegrino nos dijo que eso no se puede hacer. Y entonces la profesora me llamó y tuvimos una discusión académica en buenos términos, y yo le expliqué por qué eso no se puede hacer. Ella estaba convencida que se podía hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Fíjense, yo sigo fumadores y no fumadores. Vamos a ponerle que lo seguimos 20 años. Después de 18 años de seguimiento, hay 3 fumadores que dejan de fumar. Dejaron de fumar. Si yo los paso a los no fumadores, pónganle que los pase a los no fumadores, y sigo. A los 18 años y 6 meses, esos 3 agarran enfermedad cardiovascular.
¿Qué digo? Que son no fumadores y se agarraron enfermedad cardiovascular. Y se lo digo, estos son no fumadores, porque hace 6 meses que dejaron de fumar y se agarraron una enfermedad cardiovascular. No puede. O sea, estoy ahí subvaluando la producción de enfermedad cardiovascular por medio del hábito de fumar. Por lo tanto, si dejan de fumar a los 18 años, lamentable, lo despido con todo el amor del mundo, pero rajen de acá. No pueden estar en el grupo de fumadores de un estudio corte, porque no los puedo cambiar de grupo porque hace 18 años que estaban fumando. Entonces, le doy la mano, mucho gusto, gracias por todo el aporte que me hicieron, pero no pueden seguir más en el estudio. Si cambian de hábito, y mi estudio es el estudio del hábito y la referencia y la consecuencia de ese hábito, en este caso fumar, van a tener que dejar el estudio. No se puede cambiar. Y después terminamos en buenos términos. Yo se jubiló la profe, pero en eso terminamos en buenos términos. Siempre nos acordamos y nos reímos cuando nos acordamos. Pero está bien, yo siempre le agradecí porque le digo, está bien que le pusiste los puntos a esa profesora, y con nombre y apellido, que venga a hablar conmigo. El tipo se atajó, me dijo a mí, me dijo cualquier... Le faltó decir, yo siempre le decía, te faltó decir cualquier cosa, hable con el profesor Pelino, no se la agarre conmigo, porque ella en principio se la agarró con el alumno. Entonces yo también fui en defensa del alumno. Digo, no, tiene razón el alumno, porque me vino a cuestionar a mí, de parte como que el alumno le dijo, y yo le digo, tiene razón el alumno, y ahí empezó la discusión académica. Después que nos arrancamos unas mechas, dijo, empezó la discusión académica, no, empezó todo re bien. Bueno, el seguimiento, acá son todas cosas que ustedes lean después cualquier duda, pero son cosas de sentido común, o sea, el seguimiento deben ser el mismo en todos los grupos, con pautas de visitas y exploraciones similares, o sea, si yo voy una vez por mes con los expuestos, una vez por mes tengo que ir también a los no expuestos. Así uno evita los sesgos de que a algunos los visite más y a otros los visite menos, que eso también incluye sesgo en cuanto también hasta los efectos beneficiosos o no para el paciente que lo vengan a controlar. Bueno, se pueden controlar técnicas, se pueden aplicar técnicas de enmascaramiento, que en el caso de control es difícil, ¿no? de aplicar, pero se podrían si uno en el control le hace alguna exploración a un grupo y al otro no se la hace porque no corresponde, por ejemplo. Bueno, no, se puede enmascarar de alguna manera, pero bueno, eso es raro en un estudio corte. Por otro lado, debe ser lo suficientemente, uno debe ir lo suficiente, o sea, el estudio debe ser lo suficientemente largo, el seguimiento debe ser lo suficientemente largo para permitir que aparezcan la enfermedad, lo que decíamos cuando veíamos secuencia temporal como criterio de causalidad. Uno debe dejar el suficiente tiempo para que la causa, según la evolución natural de la enfermedad que estamos estudiando, se presente. Entonces debe hacer un seguimiento acorde con la enfermedad que esté estudiando. Por otro lado, los intervalos de visita al paciente o al sujeto, si uno va todos los días, el paciente se va a cansar y va a dejar el estudio. Entonces, depende del seguimiento que sea, uno va a ir una vez por semana, una vez por mes, una vez cada 6 meses, dependiendo de lo que corresponda a las variables que estamos estudiando. Si las visitas son muy seguidas, el paciente se cansa y dice, ya no lo aguanto más, abandona el estudio. Si las visitas son muy largas en el tiempo, o sea, un año y medio, voy cada 1 año y medio, el paciente no va a decir, no le importa nada, si viene una vez por año. Entonces, no tiene que ser ni tan corta, ni el espacio entre visitas no tiene que ser ni tan corto ni tan extenso. Por eso esto es todo sentido común, ustedes después lean y cualquier duda me avisan. Para reducir el número de pérdidas de seguimiento suele ser útil establecer los criterios de selección y excluir individuos que es probable que se pierdan por presentar determinados problemas de salud, porque piensan cambiar de domicilio, por cualquier otra razón. Esto es lo que yo le decía de que si uno quiere estudiar población de Rosario, cuando seleccione los pacientes, tiene que elegir pacientes que tengan domicilio en Rosario. Entonces uno se asegura el seguimiento, porque si el paciente tiene domicilio en Casilda y vino a Rosario por casualidad y se hace diagnosticar y después no vuelve más, o no lo tenemos a mano al paciente para hacer seguimiento. Entonces
tienen que ser, si uno elige muestra de población de Rosario, tiene que ser que tengan domicilio en Rosario, por ejemplo. Además, al comenzar el estudio debe recogerse información que permita localizar a los individuos en caso que estos cambien de domicilio o fallezcan. O sea, yo le puse el signo de pregunta porque esto lo dice el gallego, pero localizarlo cuando fallezca no tiene mucho sentido. Por eso le puse el signo de pregunta porque me dio mucha risa cuando leí la primera vez. Pero bueno, sí, siempre uno tiene que tener punto de contacto con los pacientes, o sea, número de teléfono, celular, todo lo que le pueda pedir que lo permita contactarlo por cualquier cosa, si no vienen al seguimiento qué pasó y ver si uno los puede ayudar en algo. Esto que les dice acá es muy importante, a veces es muy difícil trabajar. Los médicos que trabajan en hospitales, no sé si ya han tenido contacto, los bioquímicos ya han tenido contacto con los médicos, han ido al hospital, algo, tienen contacto con la parte médica, con los residentes y esas cosas. Sobre todo los bioquímicos, pregunto por los farmacéuticos, a veces no lo hacen. Los farmacéuticos tienen una materia que van a los centros de salud, ya han tenido contacto con esa población, vamos a decirle, de los médicos, residentes o residentas. Bueno, ya van a tener. Los médicos están, el ámbito asistencial, los bioquímicos y a los farmacéuticos que están en el hospital le pasa lo mismo. Los bioquímicos, la tarea asistencial en un hospital, sobre todo, es algo que es como un tropel de vaca que te pasan por arriba, una manada de caballo, no sé cómo decir, una tropilla que te pasa por arriba. Entonces, si uno trabaja con médicos, siempre tiene que ir al ritmo del médico. Si en el grupo hay médicos porque cuando uno selecciona pacientes, siempre el médico es y el médico, los pacientes son de ellos. El médico es muy de sentir derecho de propiedad, es mi paciente. Entonces, hay que seguirlo un poco al médico. Entonces, es difícil contactar con el paciente con el médico, son situaciones al principio difíciles de llevar. Después uno le va buscando la vuelta. Los médicos siempre, si uno le lleva comida, cuando los va a visitar, siempre están contentos, los ponen con otro humor. Siempre tiene que... Yo cuando iba, por ejemplo, a buscar los sueros al hospital de niños, disponía de una mañana entera, porque uno no puede ir a buscar los sueros al hospital y decirle, vengo a buscar los sueros, dame los sueros y me voy. No, tiene que ir a saludar a la directora del laboratorio, preguntar cómo va todo. O sea, los equipos de investigación con los que hacen asistencial, uno se tiene que adecuar a ellos. Entonces, también cuando hace seguimientos, incluye médicos y pacientes y sujetos de ámbito de la salud que están haciendo asistencial, tiene que ser muy comprensivo. Y por eso dice, la búsqueda de los individuos para realizar valoraciones de seguimiento requiere en ocasiones perseverancia y repetidos esfuerzos por múltiples mecanismos. Uno tiene que tener mucha paciencia para los pacientes y para el resto, o sea, para los médicos y el resto del equipo de investigación. Uno tiene que hacer sociales también en los seguimientos, con los pacientes también, no puede decir, a ver, entre, ¿cómo le va? Lo mido, le hago lo que le tengo que hacer, bueno, vaya, no, le pregunta, ¿cómo anda? Los pacientes le cuentan de la familia, entonces uno, es mucho tiempo a veces que uno en los seguimientos, y entonces uno tiene que ser comprensivo, escucharlo a los pacientes, pero si no el paciente dice, este antipático, te quiero contar tal cosa y no me da bolilla, entonces no vengo más, me abandona, no, que no me abandona. Entonces, los sociales, es igual que el farmacéutico cuando va en la práctica diaria de dispensación de medicamentos, que el paciente le cuenta su problema, y lo mismo que los bioquímicos cuando le sacan sangre a los pacientes, que los pacientes a veces uno charla mucho. Sobre todo en el ámbito privado, da más para la charla, porque uno no puede decir, bueno, vaya que le tengo que sacar el próximo. Si empieza a contar algo, no lo escucha. Los jubilados a veces vienen a hacerse los controles para charlar. A veces. Bueno, ventajas y limitaciones de los estudios de corte. Importantísimo, importantísimo esto. Ya lo fuimos diciendo. En el texto van a tener un apartado donde esto que está separado así lo van a tener relatado, pero yo algunas cosas ya las nombré, vamos a ir bastante rápido con esto. Permiten el cálculo directo de las tasas de incidencia en las cortes expuestas y no expuestas. Importantísimo porque las tasas de incidencia, o sea, números de enfermos nuevos por unidad de tiempo es lo que me va a permitir ver si hay alguna diferencia entre los expuestos y no expuestos. Si hay más enfermos por unidad de tiempo
en la corte expuesta, eso es indicativo de que la causa está provocando la enfermedad. Y a la vez, las tasas de incidencia me van a permitir evaluar o calcular el riesgo relativo, que decíamos es un parámetro estadístico que nos da fuerza de asociación. Por otro lado, en el caso de los prospectivos, sobre todo, en el caso de los diseños prospectivos, aseguran una adecuada secuencia temporal. La exposición al factor de estudio precede a la aparición del desenlace. Yo voy siguiendo la causa, por lo tanto acá la secuencia temporal está súper asegurada. En los diseños prospectivos se minimizan los errores en la medición de la exposición. Esto es súper importante también, lo dijimos antes. Yo puedo medir más exactamente, más precisamente y más objetivamente la exposición y por lo tanto la aparición del desenlace. Estas dos van juntas porque la medición exacta, precisa de la exposición me va a permitir a la vez enlazar con una adecuada secuencia temporal entre esa exposición y cuando aparezca la enfermedad. Permiten evaluar los efectos del factor de riesgo sobre varias enfermedades. Esto también es muy importante porque yo sigo el hábito de fumar y me interesa ver enfermedad cardiovascular, pero a la vez, si yo quisiera, puedo ver otras enfermedades que se le van a producir a la persona que tenga hábito de fumar. Lo que sí, voy a seguir siempre hábito de fumar, pero puedo evaluar múltiples enfermedades o múltiples efectos para el hábito de fumar. Por ejemplo, enfermedades respiratorias, asmas del fumador, eso también se suele medir conjuntamente cuando uno sigue una variable como el hábito de fumar. Entonces, puedo evaluar múltiples efectos para el mismo factor de exposición que yo determiné. Ustedes van a ver que todo esto que son ventajas en el estudio de corte van a aparecer como desventajas en el casos y controles, porque justamente como es retrospectivo, estas dos no van a ser desventajas. No puedo medir bien exposición en un retrospectivo. No puedo calcular tasa de incidencia, eso va a ser una desventaja del casos y controles. Y no voy a poder evaluar muchas enfermedades porque yo elijo una sola enfermedad. Entonces eso va a ser una contra. Si se saben las ventajas del corte, ya se saben la mayoría tiene otras desventajas del casos y controles. Lo mismo va a pasar con las desventajas. Lo que acá van a ser desventajas del corte, van a ser ventajas en el casos y controles. Eso está bueno para cuando lo estudien, para poder relacionarlo y poder no disponer solo de la memoria para acordarse de esto. Desventajas. No son eficientes para el estudio de enfermedades poco frecuentes y no son eficientes para el estudio de enfermedades con un largo periodo de latencia. Poco frecuentes porque decíamos, si la enfermedad tiene una frecuencia de 1 en 100.000 habitantes, 100.000 sujetos, para encontrar 25 enfermos voy a tener que seguir 2,5 millones, o sea, 100.000 por 25, más o menos. Entonces no son eficientes. Tengo que seguir 2,5 millones de expuestos y 2,5 millones de no expuestos para ver si me aparece uno. Las enfermedades con largo periodo de latencia tampoco este estudio es eficiente, porque, por ejemplo, si una exposición genera una enfermedad en un paciente, pero a los 40 años después de expuesto, yo tendría que hacer seguimiento de 40 años. Entonces, no es eficiente hacer un seguimiento de 40 años porque voy a tener pérdidas a rolete. En 40 años la gente, una vida. Por lo tanto, es muy difícil hacer seguimientos tan extensos. Cuando tengo largos periodos de latencia, ustedes van a ver justamente que cuando veamos casos y controles, como yo lo agarro enfermo y le pregunto sobre la exposición, el caso y controles va a ser muy eficiente para enfermedades poco frecuentes y enfermedades con largo periodo de latencia, porque yo lo agarro enfermo ya. Y después le pregunto, ¿usted estuvo expuesto? Entonces, fíjense, esto que son desventajas para el estudio de corte, van a ser ventajas para el caso de control. Me adelanto eso para que ustedes vean la relación después, ¿no?, que vamos a hacer con el otro. Los estudios prospectivos suelen ser de larga duración, eso es una desventaja. Más duración, acuérdense que los N se me van achicando porque tengo pérdidas, la gente va abandonando. Requieren un número elevado de participantes, por lo mismo de que suelen ser de larga duración. Y los estudios prospectivos tienen un costo elevado, o sea, son de costo elevado porque
yo necesito hacer seguimiento. Cualquier estudio que tenga seguimiento es caro. Necesito mucha gente, necesito equipos de investigaciones grandes. Y por último, y para cerrar, estudios retrospectivos de corte. Acuérdense que los retrospectivos de corte, también denominadas estudios de cortes históricas, el investigador elige una corte de sujetos según sus características en el pasado y reconstruye el seguimiento a lo largo, hasta el momento actual o hasta un momento particular, yo decía entre el 70 y el 90, por ejemplo, pero siempre de registros. Tienen una problemática que es el registro. O sea, si el registro está bien hecho, genial. Si el registro está mal hecho, nos incluye sesgos de los cuales no podemos sesgos que no podemos solucionar, porque si no, no se volcó en la historia clínica, no se volcaron los datos específicos, no lo podemos reflotar después, no podemos medir incluso las exposiciones. Es muy difícil porque, por ejemplo, con el hábito de fumar, hay médicos que dicen, ¿usted fuma? En la primera entrevista le pregunto, ¿usted fuma? Entonces, bueno, en el inicio de la historia clínica, sí, fuma tanto. Cuando vuelve al año, al 6 meses, el médico no le pregunta, no, ¿usted sigue fumando? No le pregunta eso. Normalmente lo toma como, usted es fumador. No le pregunta cuánto fuma, cuánto fumó, si en los últimos 6 meses fumó lo mismo. Entonces, la medición de exposición en esto es muy difícil y la aparición de los desenlaces en el sentido de la secuencia temporal también es difícil, porque a lo mejor el paciente viene una vez por año, una vez cada 2 años. Entonces, en la historia clínica yo tengo cada 2 años que viene el paciente, y entonces no sé cuándo le empezó la enfermedad. A lo mejor en la última visita lo diagnosticaron de una enfermedad, pero el paciente hacía 2 años que no venía. No sabemos si la empezó hace 22 meses, 20 meses o ayer. Entonces vamos a tener un delta de error muy grande en fijar secuencias temporales entre que empieza la exposición y aparece la enfermedad. Entonces, bueno, los retrospectivos tienen esa cuestión, lo mismo que van a tener los casos y controles en ese sentido. Acá, ¿qué tienen? Que son rápidos, son muy rápidos. Acá dice, se usan mucho para riesgos laborales. ¿Por qué? Porque en otros países hay muy buenos registros laborales. Acá, desde que apareció la aseguradora de riesgo de trabajo, también algunas empresas tienen buenos registros laborales de salud de los sujetos, pero normalmente la mayoría no los tiene, entonces es muy complicado de hacer. Pero en otros lados sí hay buenos registros laborales y eso permite hacer unos buenos estudios de retrospectivo de corte para variables de exposición laboral. Tienen menos costo en relación con los prospectivos y se hacen en menos tiempo. Yo necesito menos gente, porque al analizar historias clínicas, yo con 3 o 4 personas podemos analizar muchas historias clínicas. Comparten algunas cosas, como decíamos, con el caso y controles, como ser que necesitan menos tiempo, son más rápidos por ser retrospectivos. Pero bueno, pensemos que en el caso de controles yo selecciono a los pacientes no en cuanto a su exposición, sino en cuanto al efecto, a la enfermedad. Bueno, esto también es una limitante importante. Yo como investigador no controlo la calidad de la información. Están los registros. Si está bien tomada, y si no, es un problema. La calidad de la información acá me delimita la calidad del estudio que yo voy a tener, porque si está muy bien registrada, yo les decía, no sé si lo dije en la clase pasada o se los comentaba a algunos chicos mientras rendían, muchos médicos anotan colesterol y anotan un número, no ponen ni método ni unidades del dato. Y acuérdense que un dato científico es muy importante, las unidades y la metodología, porque cuando pasa el tiempo, si yo quiero hacer un estudio retrospectivo y agarro historias clínicas del 70 y el médico que anotó 80, 90, por ejemplo, y no anotó qué método se usó y qué unidades,
a veces es muy difícil de saber qué tomar. Yo le contaba a una de las alumnas, mientras, pobrecita, después si está presente, le contaba, porque a veces cuando uno toma, que está de las 8 de la mañana, cuando llegue, se van acercando a las 8 de la noche, uno está que a veces habla y se desvaría, pero yo le contaba que cuando yo estudié bioquímico, cuando yo me recibí en el año 96, el valor de referencia de glucosa era entre 90 y 120. ¿Y por qué era entre 90 y 120? Porque el método de medida no se usaba, ya estaba el método enzimático, pero el método enzimático usaba una enzima que no era específica de la glucosa, también agarraba otros azúcares. Entonces, medía glucosa y algo más. Entonces, el valor de referencia era entre 90 y 120. Hoy por hoy, como se usa un método que es mucho más sensible, mucho más específico, la enzima que usamos es mucho más específica y mide solo glucosa, el valor de referencia es entre 80 y 110, si no me equivoco, entre 70 y 110, es más bajo. Entonces, imagínense que si la persona que anotó, y nosotros necesitamos el valor de glucosa, y anotó 70, 100, y no anotó por qué método, yo digo, che, ¿y esto cuál será? Porque el método químico, mucho antes, cuando yo no había nacido, no, cuando yo había nacido, yo lo hice en la facultad, el método químico de medir glucosa, no el método enzimático, sino el método químico, que se hacía una reacción química para ver si la glucosa aparecía, era mucho más inespecífico y el valor de referencia era mucho más alto, porque ahí también medía glucosa y lo que haya en el suero. Y azúcares exosas que había en el suero te lo medía ese método. Entonces el valor de referencia era mucho más alto. Entonces fíjense que ahí, si no tengo método y no tengo valores, unidades, es muy difícil poder hacer algún tipo de análisis. Por eso la calidad de la información, para cerrar a esta hora de la noche, chicos, está muy comprometida en un estudio retrospectivo cuando uno usa registros. Bueno, acá aparecen los errores de medición en la asociación, la clasificación de los grados de exposición también es muy difícil. Eso, hay muchas cosas que yo ya nombré, por eso ustedes después lo miran. La clasificación, esto que a lo mejor cuando empieza la historia clínica le preguntan al paciente, ¿fuma así? ¿Cuánto? Un atado, y después no le repreguntan. Entonces yo, los grados de exposición, si aumentó el número de cigarrillos que fumaba o bajó, no lo voy a poder evaluar bien si los registros están mal hechos y por lo tanto no voy a poder hacer una relación dosis-respuesta, lo que denominamos gradiente biológico, que me permite inferir la causalidad. Y bueno, y la otra cosa, la naturaleza retrospectiva también dificulta la medida de la aparición de la enfermedad, lo que yo les decía, la secuencia temporal. Porque si el paciente va cada 2 años, yo voy a tener un error de más o menos 2 años en el diagnóstico. Entonces no voy a saber si el paciente, la secuencia temporal entre que se expone y aparece la enfermedad va a estar muy difusa. Y van a aparecer muchos factores de confusión relacionados con la recogida de información, porque yo no voy a conocer tan bien la población, porque voy solo a depender de lo que escribió el médico en esa historia clínica. Bueno, acá tenemos el concepto de incidencia. Así que bueno, llegué, con ustedes llegué. Con poco aire, pero llegué. Bueno, chicos, ahí tenemos los estudios de corte. En la clase que viene vemos casos y controles, que contiene los estudios híbridos, las mezclas entre cohortes y casos y controles. Hay estudios que mezclan a los dos. Nosotros de los híbridos vamos a ver uno solo y yo les hice unos cuadros porque ahí está todo en letra y bueno, es difícil de entender a veces. Entonces yo vamos a ver uno solo y yo les voy a mandar el Power con un diagrama para que ustedes vean cómo se conecta, cómo se hace un estudio híbrido, sobre todo estudio de casos y controles anidado en corte, que es el que más se usa. Estudio de casos y controles anidado en una corte. Lo vamos a ver en la clase que viene. Así que bueno, esto es todo por hoy. Yo me puedo quedar si me quieren hacer alguna pregunta o algo. Si no, bueno, gracias por la asistencia y nos vemos la próxima. Yo, si ustedes quieren hacerme alguna pregunta, me quedo por cualquier consulta que quieran hacer. Bueno, nos vemos, que les vaya muy bien.
No, gracias a vos, nos vemos.